hacer. Probablemente después pensé, tenía que haberlo explicado mejor. Entonces voy a compartir la pantalla. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Hola, Noemí. Dios te bendiga. Me avisan cuando tengan mi pantalla, por favor. Ya, hermano. Ya. Okay. Bueno, entonces lo que les puse primero es la estructura de un ensayo. Bueno, en realidad generalmente es muy amplio, pero para efectos de lo que nosotros vamos a hacer, lo redujimos a tres cuartillas. Ya luego pensé, si necesitaran un poco más, pues quizá que lo hagan. Lo que pasa es que a veces es más difícil sintetizar que escribir de más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recorrer lo que es la estructura y es lo que cada uno de ustedes va a hacer. En el ensayo lo primero que viene es el título. Le quité el número 1 porque es la portada, pero en realidad nosotros no vamos a necesitar una portada, a menos que fuera algo para que entregaran para una calificación final o algo así. Entonces empieza con el título. Y no sé si la pastora Claudia nos quisiera ayudar leyendo. ¿Sí alcanza a leer, hermana? Sí, sí alcanza a leer. Ok. Dice título. ¿Ya quiere que lo lea, pastor? Por favor, sí. Presenta el tema del ensayo de forma específica, clara y atractiva, evidenciando la postura. Ok. Entonces, el título de un ensayo dice aquí que presenta el tema del ensayo. ¿Cuál es nuestro tema? Contraste entre reyes, ¿no, hermano? Contraste entre reyes, ok. Y lo hace de forma específica, clara, es decir, debe ser muy específico y muy claro, por lo tanto no puede ser algo muy largo. Es casi una frase, no es una frase porque es una oración, pero es como algo muy corto, como un eslogan, algo así. Y debe ser atractivo. En ventas hay algo que se llama contacto inicial y el contacto inicial tiene que tener estas características. Ser muy específica la información, muy clara y atractiva para que la persona cuando escucha las primeras palabras de un vendedor no le diga, en este momento no me interesa, sino que pueda darle acceso a que siga la plática. Pero en el caso del ensayo debe evidenciar una postura. Entonces voy a mostrarles lo que yo escribí como título. Hermana Silvia, ¿nos ayuda leyéndolo? Su micrófono. Contraste entre obedecer a Dios y de desobedecerle en el ministerio. Entonces, eso es lo que yo escribí. ¿Por qué? Bueno, porque es algo que, digamos,
declara nuestro tema, pero agrega una postura y traté de que fuera claro, muy conciso, muy específico. Entonces, el título que yo puse es un contraste entre obedecer a Dios y desobedecerle en el ministerio. Es decir, que lo que yo voy a escribir tiene que ver con una aplicación de lo que encontré en estos dos reyes respecto de servir en la obra de Dios. Creo que estamos de acuerdo que los reyes de Israel, cada uno de ellos, Dios permitió que llegaran porque quería que hicieran algo, ¿sí? Dios quería que hicieran algo y que lo hicieran de determinada manera. ¿Se acuerdan de los 40 reyes, quitando a los 3 primeros del Reino Unido? ¿Cuántos de ellos únicamente se dice que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová? 8. 8 nada más, ¿verdad? Quiere decir que la inmensa mayoría de la monarquía fue fallida en cuanto a obedecer a Dios en lo que Dios les había encomendado. Y eso tiene una enseñanza, desde luego, para nosotros. Por eso es importante este estudio. Ok, ahora, hermana Noemí, ¿nos ayuda, por favor, con la introducción? Dice, en esta parte se presenta brevemente el tema o problemática mediante antecedentes, la postura, opinión o tesis y las principales ideas a formular en el desarrollo. Ok, vuelvo a leer eso para que lo comprendamos muy bien. En esta parte se presenta brevemente el tema o problemática, mediante antecedentes, la postura, que es la opinión o tesis, y las principales ideas a formular en el desarrollo. La postura o tesis se puede plantear como una afirmación, una negación, o bien como una pregunta que se contestará al llegar a la conclusión. En esta sección es muy importante. Esta sección es muy importante, pues a través de ella será posible captar la atención del lector, invitándolo a profundizar en los principales planteamientos formulados. Ok, entonces es importante que eso lo entiendan para que les cueste menos trabajo realizar la tarea que se les encomendó. Hermana Carla, ¿nos puedes ayudar con la introducción que yo escribí y vamos a ver si cumple con lo que dice ahí arriba? Sí, permítanme. Introducción. La historia de los reyes del pueblo de Dios nos ejemplifica el privilegio de participar en los planes de Dios, así como la grave responsabilidad de recibir gracia y autoridad de su parte, los beneficios personales y gregarios de hacer la obra conforme a su voluntad y las terribles consecuencias de utilizar los dones de Dios alejados de su voluntad. Ok, entonces quiero que analicen un poco esta introducción. Y quiero que alguien me diga cuántas partes se encuentra en esta introducción. ¿Cuántas qué, hermano? Partes. Una forma de si cuántas partes encuentran en este párrafo de introducción. ¿4, pastor? A ver, sí, ¿cuáles son? Ver los privilegios, la grave responsabilidad de recibir la gracia, los beneficios personales y la terrible consecuencia de utilizar los dones de Dios. Ok, entonces ahí la hermana encontró 4, digamos,
4 ideas, ¿no? Servir o participar en los planes de Dios es un privilegio, ¿sí están de acuerdo? Sí. Ok, pero también es una grave responsabilidad, porque para participar en los planes de Dios, Dios da gracia y autoridad de parte suya a quienes Él llama, ¿sí? Una de las situaciones más difíciles en el liderazgo es tener responsabilidades que se nos asignen, pero no responsabilidad, perdón, no autoridad, o se llama jurisdicción. Cuando yo me encuentro en una situación así, le digo, saben que yo no quiero dirigir eso. Si quieren que yo dirija eso, denme autonomía y denme autoridad para poder cumplir con esa parte. No quiere decir que no estoy sujeto a nadie, pero es muy bueno definir jurisdicciones. ¿Entienden lo que es una jurisdicción? ¿Como los límites de esa autoridad? Los límites de una autoridad, es decir, puede ser un territorio. Las autoridades del Estado de México no tienen jurisdicción en el Distrito Federal. Tendrían que solicitar un permiso a las autoridades del Distrito Federal para intervenir en el territorio. Entonces, una jurisdicción es eso, digamos, si es un límite de autoridad en cuanto a actividades, a territorios, a un área, ¿no? Mi área de responsabilidad es esta, yo soy el responsable, por favor, dame la autoridad. Pero aquí lo que yo quise, digamos, dejar claro es que la historia de los reyes del pueblo de Dios nos deja un claro ejemplo del privilegio que es participar en los planes de Dios, porque cada uno de esos reyes tuvo la oportunidad de ser un buen rey. Y 32 de ellos, aunque 2 fue muy poco tiempo, 32 de ellos no fueron buenos reyes. Digamos, en el caso de, bueno, como vamos a comprar un poco a Salomón, en el caso de Saúl y de David el contraste es muy claro, ¿no? David fue un buen rey, aunque cometió gravísimos errores y un pecado gravísimo, pero fue un buen rey. ¿Por qué? Porque aún en la desobediencia obedeció a Dios. A ver, esto que acabo de decir, ¿creen que requiere una explicación? Dije que aún en la desobediencia David obedeció a Dios. ¿Cómo entienden eso? Que su obediencia no fue perfecta, pero en su corazón estaba siempre obedecerlo, aunque él no pudiera hacerlo al 100% bien. Sí, los seres humanos no somos perfectos, pero ahí David mostró algo extraordinario, por eso es la grandeza. Su arrepentimiento, hermano, al ser confrontado con su pecado. Así es. Fíjense cómo, si alguien lee, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, este versículo tiene 2 ideas. La primera idea es la voluntad soberana de Dios. Dios quiere que nunca pequemos. Esa carta, una de las 5 razones por las que la escribió el apóstol Juan, es para que los que la lean no pequen. No pequen cuando, nunca. Y esa es la primera parte de ese versículo. Sin embargo, en la segunda parte, digamos que ahí hay una forma de obedecer a Dios, no pecar nunca.
pero la segunda parte nos abre una puerta cuando fallamos y pecamos. Todavía hay una oportunidad de obedecer a Dios en la desobediencia que cometimos. ¿Cuál es? Saber que tenemos un abogado para con Dios, a Jesucristo el justo. Ahora lean, por favor, capítulo 1, versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos En realidad desde el 7, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, entonces ahí el versículo 7 nos habla de andar en luz, y andar en luz quiere decir que no finjamos lo que no somos, que seamos, digamos, genuinos, no desvergonzados, pero genuinos, y que no tratemos de aparentar lo que no somos. Y luego ya dice en el versículo 8 que si decimos que no tenemos pecado, es decir, que no caemos a veces en pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y entonces nos dice el maravilloso versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y pasan dos cosas maravillosas. Él perdona nuestros pecados y aparte nos limpia de toda maldad. En realidad la confesión de pecados es un medio de santificación. Lamentablemente. Hermano, ¿puedo preguntar algo? Claro. Sí, hermana Sandra. Hermano, donde dice, si decimos que no tenemos pecado, yo tengo, tal vez sea la duda, que ahí Dios nos está diciendo que mantenemos una naturaleza que peca. Sí, Es así decir, a veces, aunque la intención sea no pecar, hay una naturaleza con la que batallamos cada día, cada día. Entonces, no podemos decir que no tenemos pecado porque cada día nos enfrentamos a esa naturaleza que se quedó en nosotros. No sé si sea correcto, hermano. Sí, el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, a partir del versículo 15, expone ese tema de manera, digamos, brutal, ¿no? Y él dice, yo encuentro algo, que el pecado está en mí, entonces tengo pecado. Lea alguien, por favor, primera de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Okay, qué versículo tan interesante, ¿no creen? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque es nacido de Dios y la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Ajá. ¿A qué creen que se refiere eso? A que tenemos una conciencia diferente respecto al pecado. Es más preciso que eso. Yo creo que la palabra clave, hermano, es que dice que no lo practica, no que no aparezca, sino que no se convierte en una práctica, porque creo que el Espíritu Santo siempre estará redarguyéndonos, aun cuando pequemos, para salir de allí. No sé si sea correcto, hermano. A ver, vuelvan a leer. ¿Cómo dice? Y mi, El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Que ahí la palabra practica, que es un verbo, seguramente está en modo participio. Si quieren, ustedes lo pueden checar. Pero ahora lean el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pues qué impresionante. Ahí está otra vez esa palabra y seguramente es también un participio.
y un participio describe un estilo de vida. Me gusta a mí decirlo de esta manera. Un participio es como un verbo que se comió al sujeto. Así como el Pac-Man antiguo, ¿alguien jugó Pac-Man? Que se comía las galletitas. Bueno, el participio es como un verbo que se comió a la persona. La acción del verbo define ya a la persona. Efectivamente, es una práctica continua de algo. Sin embargo, en el versículo 8 se implica que, porque le está hablando a creyentes, que el creyente que practica el pecado, que vive en una práctica continua del pecado, le da un lugar al diablo, le da poder al diablo sobre su vida. Ajá. Qué bueno que existe una segunda parte de ese versículo. ¿Cómo dice la última parte del versículo 8? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero entonces, ya eso ligado con el versículo 9 nos indica una verdad bíblica fundamental. El creyente tiene dos naturalezas. Los incrédulos tienen una sola naturaleza, la naturaleza heredada de Adán, que se identificó con el diablo y que se sigue identificando con el diablo. Pero los que han nacido de Dios tienen aparte otra naturaleza, y esa es la naturaleza que no puede pecar. Cuando nosotros pecamos, no pecamos con esa naturaleza, porque esa naturaleza no puede pecar, ¿sí entienden? Pero entonces, el hecho es que podemos obedecer a Dios, obedecemos a Dios siempre que viene la tentación y no pecamos. Y cuando hemos pecado, Dios quiere darnos otra oportunidad de obedecerle. Y es que reconozcamos que hemos pecado, que confesemos ese pecado. Y como tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesucristo el justo, ahí la palabra abogado es paracleto, que es la palabra generalmente para el Espíritu Santo, pero ahí se le aplica a Jesús. Y es el ayudador o el abogado que viene cuando yo grito, ¿no? ¿Y cómo grito para llamar a ese abogado? Confieso a Dios mi pecado. Y entonces el acto que sigue es que Dios me perdona porque el abogado interviene y dice, yo pagué por ese pecado en la cruz. Entonces Dios me perdona, pero aparte me aplica la sangre de Jesús, como dice el versículo 7 del capítulo 1, y me limpia. Por eso es muy importante que el creyente no sea engañado en dos sentidos. Uno, en que crea que no tiene pecado. Cuando nosotros tenemos nuestro tiempo con Dios, tenemos que guardar un tiempo a que el Espíritu nos redarguya de cosas que quizá nosotros consideramos que no son pecado. Y entonces nosotros podemos confesar. Entonces, que no creamos que no tenemos pecado. Hay que hacer un análisis y con la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos redarguya. Y lo otro es que el diablo nos pueda decir, pero ¿cómo otra vez vienes a pedir perdón por eso? Y entonces que mejor prefiramos no ir o que creamos que no tenemos derecho. Lea alguien, por favor, Efesios 1:7 y con esto cerramos esta parte. Efesios 1:7, dijo, hermano. Sí. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ok. Entonces, ahí dice que tenemos dos beneficios, la redención por la sangre de Jesús y el perdón de pecados. El perdón de pecados es para desde que fuimos salvos, bueno, cuando fuimos salvos, se nos perdonaron todos nuestros pecados del pasado y de aquí hasta que Cristo venga, las veces que necesitemos ir y confesar, por medio de la sangre de Jesús tenemos derecho al perdón de pecados. Entonces sí,
La diferencia básica entre David y Saúl fue que cuando Saúl pecó, él le pidió a Samuel que, como diciendo, pues está bien, pero justifícame delante del pueblo, hónrame delante del pueblo, y no se arrepintió y no se volvió a Dios. Y David no, en cuanto Natán lo confrontó, lo primero que hizo, si fue, ¿recuerdan qué fue lo que hizo? Rasgó sus vestidos y dijo, he pecado contra Jehová. Y entonces Natán le dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, aunque vinieron consecuencias. Entonces, sí, ahí yo traté de escribir que la historia de los reyes del pueblo de Dios nos ejemplifica el privilegio de participar en los planes de Dios y nos enseña la grave responsabilidad de recibir gracia y autoridad de parte de Dios para hacer las cosas como Dios quiere. También que se describieran los beneficios personales y gregarios, porque los reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová no solamente recibieron beneficios ellos, sino que el pueblo fue bendecido, ¿sí? Entonces, los beneficios de hacer la obra conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios, y las terribles consecuencias de utilizar los dones de Dios alejados de su voluntad. David hizo una obra espiritual y Salomón hizo una obra material, pero bueno, vamos a analizar un poquito hoy a Salomón. No llegaron los hermanos, bueno. Está bien. Hermano, no sé si me permitiera leerle una introducción muy pequeñita que hice. Sí, por favor, hermano, nos ayuda. Mire, Respecto de lo que le tocó. No, hermano, el primer que le tocaba a los hermanos, pero pues me puse a estudiarlo un poquito. Bueno, a ver, sí, hermana. Dice, la tragedia del pueblo de Israel fue debido a la desobediencia a Dios de sus reyes. Su destrucción se llevó a cabo gradualmente. El pecado les fue corrompiendo, perdiendo las bendiciones y su libertad. Israel quiso imitar a las naciones perversas y conformarse al mundo, sacrificando lo santo y perfecto y duradero, reemplazándolo con lo destructivo. A la caída de Israel le siguió Judá. Al estar lejos de la voluntad de Dios, perdieron su libertad, yendo en declive total hasta la esclavitud y cautiverio. Está bien, es un excelente ejemplo, porque lo que estamos viendo aquí, tanto en el título como en la introducción, eso es lo que yo escribí. Bueno, quienes fueron mis alumnos en alguna ocasión allá en Querigma, cuando yo les daba predicación y les hablaba de cómo se explicaba, o sea, que el predicador tiene que explicar el texto, yo les hacía un poco una broma, les decía, pregúntenme por qué lo voy a explicar así. Y a veces se desconcertaban un poco y la respuesta era muy sencilla, pues porque yo lo voy a explicar, ¿no? Entonces, lo que yo les pongo aquí puede variar, así como la hermana Silvia lo hizo, está muy bien. Esa es la forma como ella concibe introducirse al tema de los reyes de Israel. Está bien, hermana Silvia, gracias. Entonces... sí, hermano, hermano, nada más un favor. Si usted se hace hacia su derecha un poquito, lo oigo perfecto, porque así como está ahorita, lo oigo bastante entrecortado y casi no le escucho. Qué bueno bien. Que me dice, mire, ¿sabe qué? Voy a quitarme de la pantalla porque creo que eso... Bueno, me dijeron que eso afecta el sonido.
¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Sí. Yo escucho igual, pastor. Ok. Hermanita Silvia, ¿tiene su micrófono? ¿Perdón? Es que tenía su micrófono cerrado, pensé que estaba hablando. Ah, ok. ¿Me escuchan entonces? Sí. Sí, Sí, hermano. sí, hermano. Entonces, esta es una introducción. La que leyó la hermana Silvia está bien, está muy bien también. Y entonces, la introducción debe tener esas características que vimos acá arriba, por eso les dejé el esquema este. Dice, en esta parte se presenta brevemente el tema. Un error que se puede cometer en la introducción es alargarnos demasiado. Se presenta brevemente el tema o problemática. En este caso, yo lo puse en esas 4 partes que concluyó la pastora. La hermana Silvia lo hizo, si ustedes, bueno, sí, ya luego lo puede compartir, como de una manera gradual, ¿no? De cómo fue deteriorándose hasta llegar a los cautiverios. Es una forma diferente, pero está bien. Solo tenemos que cuidar que sea breve. Bueno, breve, quizá yo fui demasiado breve, me gusta a mí escribir así, pero que no sea algo muy largo porque deja de ser una introducción. Igual en las predicaciones muchas veces la introducción se lleva demasiado tiempo y no debe de ser así. Entonces debe ser algo breve que presenta el tema o la problemática aquí mediante antecedentes, es decir, de los hechos que se van a exponer, se sacan algunos antecedentes y se presentan ahí en la introducción. Presenta la postura, opinión o tesis del que lo escribe y las principales ideas a formular, es decir, lo que vamos a recorrer, pero no se va a mencionar de manera exhaustiva, solamente se mencionan de manera panorámica. Que se van a formular en el desarrollo. Y ya luego se nos aclara que la postura o tesis se puede plantear de varias maneras, como una afirmación, es decir, como lo que yo hice, como lo que la hermana hizo, que yo dije, bueno, que es un enorme privilegio y una responsabilidad, y que cuando eso se cumple bien hay beneficios, y cuando eso no se cumple bien, pues hay perjuicios para el pueblo, ¿no? Y para el mismo rey. Entonces puede ser una afirmación o una negación, podría ser, nos enseñan cómo no deben hacerse las cosas, etcétera. O como una pregunta que se contestará al llegar a la conclusión. Hacer una introducción con una pregunta es una introducción muy fina, pero no es muy sencillo. Y de hecho es muy bueno eso porque nos limita en que todo lo que vamos a escribir tiene como propósito, como objetivo responder a esa pregunta o a las partes que contiene esa pregunta. Esa es una introducción muy bonita y es un ensayo muy bonito, pero no es tan sencillo hacerlo. Pero deja un contenido muy provechoso. Ok, Isaac, ¿nos podrías ayudar con el cuerpo o desarrollo? Sí, hermano. Aquí se presentan las ideas que corresponden a los argumentos que sustentan la postura, opinión o tesis, formulada en la introducción. Los argumentos, razones que apoyan la tesis, pueden estar conformados por ejemplos, comparaciones, definiciones, etc. En esta parte, En este caso del ensayo que ustedes van a hacer, pues obviamente el argumento son comparaciones, ¿no? Vamos a ver diferencias. Ok, perdón, adelante. sí, gracias. En esta parte es posible presentar información de otros autores que contraste con el punto de vista planteado, con el propósito de confrontarla con la opinión sostenida, aportando de esta forma mayor riqueza a la discusión. Ok.
Está bien, entonces digo, esa es una forma de hacerlo. De hecho, casi es lo que exigen en todos los institutos, que, que, que nuestra postura la contrastemos con otros autores y que pongamos digamos, créditos de los autores que leímos o que consultamos. Aunque yo me he dado cuenta que muchas veces eso deriva a que se pierde o no se desarrolla el criterio del escritor, sino que el escritor analiza 3 autores y elige a uno de ellos y se va con todo, o sea, asume todo lo que ese escritor dijo. Bueno, pues está bien, si no puedo hacer otra cosa está bien, pero me parece que es bueno arriesgarnos a ir desarrollando un criterio. Y alguna ocasión, bueno, hoy hay una discusión, pues extraña, entre, bueno, entre algunas corrientes teológicas, no la voy a mencionar. Y alguien una vez me preguntó, bueno, varias veces me han preguntado, bueno, ¿y tú qué eres, ¿Eres wesleyano, eres arminiano, eres calvinista? Y yo siempre que me hacen esa pregunta me recuerdo de una telenovela, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba El Carruaje. Pero era como una historia, como una parte de la historia en México de la Guerra de Reforma. Y entonces nunca se me olvidó una escena donde detienen a un joven y le dicen, tú eres del imperio de Maximiliano, o como le decían, reinista, bueno, eres de los adeptos al rey, pero le dieron un nombre. No, dijo yo no. Entonces, ¿eres juarista? No, dijo, tampoco. Dice, pero entonces, ¿qué eres, no? Y entonces él dijo, no, pues yo soy carlista. Carlista, pensaron en algún rey europeo. Dice, ¿cómo carlista? Sí, dice, pues me llamo Carlos, ¿no? Y entonces yo creo que las ideologías y los marcos teológicos inhiben a la gente de pensar por ellos mismos. Me cuesta mucho trabajo aceptar que alguien pensó por mí hace 500 años, ¿no? Quiero conocer lo que dijo, lo que escribió, pero tengo el derecho de analizarlo y de decir, pues me quedo con esto y con esto no me quedo, ¿no? Pero eso no, bueno, no es, lo que quiero ilustrar es que para leer a diferentes autores hay que ejercer un criterio y el criterio debe irse construyendo con audacia, pero con cuidado, porque no queremos creer ni enseñar herejías, pero casi todos los autores tienen alguna herejía por ahí. Entonces, a eso se refiere, y a mí me gusta un poco más pues leer de varios autores y formular mi propio pensamiento, aunque creo que eso puede tener riesgos. Entonces, esto es lo que es el cuerpo o desarrollo. Entonces, vamos a ver si podemos avanzar en lo que es el cuerpo y el desarrollo de estos reyes. ¿Quién nos ayudaría? Hermana Sandy, ¿nos ayudaría leyendo esta parte que dice cuerpo y desarrollo? Cuerpo, desarrollo, perdón. ¿Sí está? Sí, hermano, no puedo ver. Perdón, hermana. Perdón. No está bien. Hermana Noemí. Desarrollo. Ajá. Contrastaremos el reinado de 2 reyes y sus diferentes vidas ante los ojos de Dios en 3 aspectos. Ok, 1. Entonces aquí ya, digamos, delimitamos que esto va a ser respecto de 2 reyes. Yo les dije de 4 y dije, no, pues no me va a dar tiempo. Pues no me va a dar tiempo, ¿no? Entonces decidí hacerlo con 2. Sí, perdón, hermana, ahora sí, ¿cuáles son esas 3 partes? 1.
Obediencia a la voluntad de Dios. 2. Actitud ante la autoridad. 3. Lealtad al culto ordenado por Dios. Ok, ahora vean esas tres aspectos. ¿Qué tienen que ver con el liderazgo esos tres aspectos? Como con el carácter del líder. Sí, es con el carácter, el carácter influye, pero ahí están enunciados tres aspectos, pero cada uno de esos aspectos me gustaría que alguien fuera diciendo, yo creo que este número 1 sí tiene que ver con el liderazgo por esto, o no creo que tenga que ver con el liderazgo, se equivocó, hermano. Por ejemplo, Hermano, por ejemplo, con robo en los nombres de los reyes del primer grupo, por ejemplo, en Roboam, donde dice obediencia a la voluntad de Dios, pues nos dice la palabra que no siguió el consejo de los ancianos de mayor experiencia. En este caso, los ancianos eran los que habían estado cerca de Salomón. Sí. Sí, y que de alguna manera ellos estaban más apegados al consejo o al buscar la guianza de Dios. En la cuestión donde el pueblo le dicen a Roboam que retire, le pide que eliminen parte de las cargas que Salomón les había impuesto. Uh-huh. Él va al consejo de los ancianos, ¿sí? En este caso, él dice obediencia a la voluntad de Dios. Él desechó el consejo y fue y tomó el consejo de los jóvenes. Sí. Que de alguna manera, pues estaba yo leyendo que pues ellos fueron criados, fueron hijos de las esposas de Salomón, que estaban en un harem, que ellos fueron criados en riqueza, en opulencia, decía ahí. Decía ahí que pues de alguna manera cumpliéndoles todos sus deseos. ¿Sí? Sí. Y que de alguna manera pues estaba así como que impuestos a hacer su voluntad de ellos. Sí, es muy interesante porque eso tiene que ver, digamos, con el liderazgo porque el liderazgo se debe de ejercer bajo la voluntad de Dios. ¿Sí? Y entonces la búsqueda de la voluntad de Dios es algo que no es tan simple, tan sencillo, aunque digamos que sí lo es, porque pues él hizo lo correcto y fue con los ancianos, y el consejo que los ancianos le dieron fue muy acertado, era la voluntad de Dios, ¿no? Porque Salomón construyó un reino majestuoso, pero en base a un régimen tributario y de control terrible, salvaje, ¿no? Que Samuel se lo había advertido al pueblo de parte de Dios cuando pidieron un rey. Les dijo lo que el rey iba a significar, ¿no? Les va a pedir tributo, va a tomar sus mujeres, sí, es decir, los va a oprimir. Y Salomón, que fue esplendoroso su reino, pues la base fue esa, ¿no? Y entonces cuando el pueblo llega y le plantea, es impresionante, ahí en un capítulo 12 de Primero Reyes, porque ellos le dicen, quítanos esta carga y te serviremos. Ajá. Y ya los ancianos le dicen, si haces esto te servirán para siempre, ¿no? Pero entonces ahí hay un elemento, digamos, fino de buscar la voluntad de Dios. Yo creo que él buscó el consejo de sus amigos porque no le gustó el consejo que le dieron los ancianos. Y entonces hay una forma de buscar la voluntad de Dios que es nuestra voluntad. Y entonces yo, si escucho a alguien
que me dice algo de parte de Dios y no me gusta, entonces puedo buscar otra opinión. Y fue lo que él hizo, ¿no? Lo que él hizo fue exactamente eso. Aunque respecto de Roboam, si hoy nos da tiempo, veremos que no, digamos que él fue desobediente en lo primero o en esta cosa tan importante y la consecuencia fue gravísima porque dividió al pueblo. Sin embargo, luego veremos que al menos hubo 2 veces donde obedeció la voluntad de Dios. Por eso es muy interesante hacer este estudio sobre los reyes. Ok, entonces, ya vimos que sí, que la obediencia a la voluntad de Dios debe ser una característica del líder. ¿Creen que sí, hermanos? Sí. A la voluntad de Dios. Oiga, yo quisiera comentar un poquito algo acerca de Roboam. Sí. Pastor, porque, mire, ahorita revisando un poquito en el libro de Primero de Reyes. Acércate más al micrófono mío. Sí. Sí. Estaba revisando con respecto a Primero de Reyes. Dios se enoja con Salomón porque él posee mujeres extranjeras en el capítulo 11. Y después en el verso 9, mire, le leo rápido, dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, el Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto ni mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor de David tu padre. Lo romperé en la mano de tu hijo. Y bueno, su hijo era Roboam, ¿verdad? Ahí, sí, entra también ahí la duda, porque dice uno, bueno, pues el pobre Roboam como ya no tenía para dónde hacerse, ¿no? Hubiera consultado a los ancianos, hubiera consultado a los jóvenes. De todas maneras, Dios ya había terminado de romperle el reino. Bueno, ahí hay un punto, digamos, fino, delicado, que más adelante se va a analizar, porque efectivamente eso que Dios le dijo a Salomón se cumplió por medio de una profecía que se le dio a Jeroboam. Y de hecho el texto dice que Dios había determinado que el reino se dividiera. Ahora, Dios decidió eso, era la voluntad soberana de Dios. Vamos, pero sí es verdad. Pero sin embargo, ahorita que analicemos un poquito a Roboam y luego a Salomón, o a Salomón primero, vamos a ver qué fue lo que realmente pasó ahí, ¿sí? Entonces, pero sí, gracias, Michelle. Entonces, ¿estamos de acuerdo todos que la obediencia a la voluntad de Dios es parte integral, fundamental del liderazgo? Sí. Sí. La obra de Dios se debe hacer conforme a la voluntad de Dios. Si de alguna manera un líder, quien sea, aunque sea yo, el que sea, quiere hacer la obra fuera de la voluntad de Dios, puede tener éxito. Puede tener éxito fuera de la voluntad de Dios y eso es un fracaso. Ahora puede ser que parece que tenemos un fracaso dentro de la voluntad de Dios, pero eso es un éxito. Piensen que en el tiempo del cautiverio había 3 profetas. Al final, uno al final de su vida, que era Jeremías, y Jeremías estaba en una ciudad destruida. Había otro que era Ezequiel, que estaba como esclavo a orillas del río Quebar, haciendo ladrillos con las piernas. Y había otro que estaba en el palacio del rey. Pero los 3 estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces, quizás si nos dieran a escoger, escogeríamos estar en el palacio del rey. Pero, ¿y si Dios quiere que estemos en el río Quebar? ¿O si Dios quiere que estemos en una ciudad destruida donde nadie nos hace caso? Tenemos que pensar en eso, ¿sí? Alguna ocasión, hermano Raúl de la O y yo platicando en unas tardes inolvidables de café, que una vez que salí de ahí,
le habían regalado un aparato para hacer café express y tomamos mucho café y ay, a mí me dio una taquicardia ostentosa, ¿no? Pero eran tardes extraordinarias y él dijo, yo quiero estar haciendo lo que Dios quiere, en el lugar que Dios quiere y en el tiempo que Dios quiere. Hoy él está en Palma de Mallorca, el lugar que Dios quiso, haciendo lo que Dios quiere, levantando iglesias en Europa y en el tiempo de Dios. Entonces, por favor que nunca se les olvide, sobre todo a quienes están en el liderazgo, estarán en el liderazgo. Dios es el que decide si voy a ser Jeremías en una ciudad destruida o si voy a ser Ezequiel a orillas de un río como esclavo o si voy a ser Daniel como un funcionario en el palacio. Y eso lo decide Dios, y si yo lo disierno y me rebelo contra eso, pues no haré la voluntad de Dios. Acuérdense que David quería construir el templo, ¿verdad? Y le dijo Dios, no, esa no es mi voluntad. Y era difícil entender para David eso. Ok, el asunto de la actitud ante la autoridad, eso significa que un líder va a ejercer autoridad. Pero un líder tiene que saber también estar bajo autoridad. Y hay digamos, desviaciones que puede haber en esta actitud. Puede ser que un líder quiera que le obedezcan aquellos sobre los que tiene autoridad, pero no quiere obedecer a los que están sobre él en autoridad. O puede ser que un líder abuse de autoridad, como hizo Roboam. Entonces es muy importante la actitud ante la autoridad en un siervo, en un líder, en un pastor, en un líder, en alguien que Dios está usando en un proyecto suyo. Bueno, la lealtad al culto ordenado por Dios tiene que ver con la liturgia, con la forma como... ¿Perdón? ¿Quería comentar algo alguien? Sí, hermano, por ejemplo, como nos pidió que leyéramos el perfil de 3 monarcas, que dice donde dice uno de los seguidores de David, que dice, David, es curioso, David nunca nos pidió que lo siguiéramos. Sí, nunca nos pidió que lo siguiéramos, como que David nunca impuso nada. Dice, y es curioso porque yo solo recuerdo a David, un hombre que siempre lloraba. ¿Sí? Entonces, ¿qué era eso? Era que siempre estaba en comunión con Dios. Es un poquito lo que menciona del liderazgo. Nunca al salir no convocó a nadie para salir. Se fue encontrando a través de los lugares donde él se iba encontrando, donde él estaba, se fue encontrando diversos, bueno, la Biblia los llama los valientes, ¿no? Sí. No sé si esté yo bien, los valientes de David. Sí. Va encontrando diversos hombres que ellos por voluntad propia como que lo colocan en una situación de liderazgo, sin David mismo proponerse eso. Fíjese que de las 4 términos que se traducen pastor en el Nuevo Testamento, hay uno que solo aparece en Hebreos 13, que es Egeomai. Egeomai o Egeomai. Y eso, es alguien al que la gente sigue, que Dios le da gracia. Hay líderes que son muy hábiles para que la gente los siga. Pero hay quienes Dios les da gracia y la gente los sigue. Ese es un Egeomai.
y se traduce ahí como pastor. Pero sí es importante la actitud ante la autoridad. En realidad, algunos líderes creen en la autoridad otorgada por los hombres, un nombramiento. Y bueno, sí hay la delegación apostólica, ¿no? Pero a mí me parece que la autoridad se construye a través de la relación con Dios y la gracia que Dios da. Sí. Y entonces la gente puede estar dispuesta a obedecer a alguien al que Dios le ha dado gracia. Y le puede seguir, ¿ok? Entonces, digamos, la lealtad... De hecho, mi hermano, en la palabra vemos dos cuestiones, siervo o esclavo. Así es. Diácono. ¿Sí? Dice, sí, ajá. Ajá. Sí, o sea, si hay liderazgo donde dice, ¿no? Donde ahí en el Nuevo Testamento, donde dice la madre que sus hijos estén con Jesús, que mis hijos estén contigo. Y dice, el que quiera ser mayor debe de ser el menor. Es una actitud en el reino, ¿verdad? Es una actitud del reino. Entonces sí, así es. Y la lealtad al culto ordenado por Dios, pues es la liturgia. Es la liturgia. Quizá el versículo que yo encuentro que tiene un contenido muy denso respecto de lo que era la liturgia en la iglesia primitiva una vez que salieron de la sinagoga, está en 1 Corintios 14, 26, a ver si lo leen, por favor. 1 Corintios, ¿qué, pastor? 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces ahí hay una estructura muy concreta en la que el apóstol Pablo, digamos, encapsula lo que era un servicio de la iglesia, ¿sí? Salmo, alabanza, doctrina, la palabra y manifestación de dones. Qué hermoso que así fueran nuestros cultos, ¿verdad? Sí. Es decir, se alabó a Dios, se adoró a Dios, se entregó la palabra, ahora que venga el Espíritu, ¿no? Y bueno, podemos estarle pidiendo a Dios, Señor, danos cultos como estos. Queremos que tengamos un tiempo para adorarte. Queremos tener un tiempo para que tú nos hables. Y queremos tener un tiempo en el que los dones se manifiesten. Se pueden manifestar en una palabra de Dios, en una palabra profética. Pero esto se refiere a la liturgia. Y eso es importante porque digamos que Salomón al final de su vida, qué triste, ¿no? Un hombre tan sabio y qué enseñanza tan grande. Al final de su vida dejó que sus mujeres desviaran su corazón a los ídolos, es decir, afectó la liturgia, afectó el culto ordenado por Dios. Hermano, sí. Por ejemplo, aquí en Jeroboam, bueno, yo le puse, no dice lealtad al culto ordenado por Dios. Él no hubo lealtad, continuó con las costumbres paganas que Salomón había permitido. Pero más bien está hablando de Roboam, ¿no? Porque dijo Jeroboam. Ajá, sí, Roboam, de Roboam. Sí, así dice respecto del reinado de Roboam que siguieron los mismos pasos de sus padres. ¿Cuál es lo que había hecho Salomón de seguir a los ídolos hasta Astarot, todo eso, a los Baales? Todo eso lo continuaron y lo acrecentaron en el tiempo de Roboam, ¿sí? Y Jeroboam pues construyó algo totalmente
contrario al culto ordenado por Dios. Ok, entonces, ¿quién nos ayuda? Esto es parte del desarrollo o contenido. Hermanos, hermana, sí. Respecto de Salomón, yo creo que ahí entra la parte que usted nos mencionaba de desobedecer la voluntad de Dios, porque un hombre con tanta sabiduría, pero terminó desobedeciendo. Sí. Me parece a mí impactante, porque ahí no faltó sabiduría, hermano. Tenemos el registro en la palabra, pero el punto fue su desobediencia. Sí. Es impactante ahí, porque la palabra nos insta a buscar sabiduría. Y él la tenía, tantos consejos, tantas situaciones que él dejó ahí registradas, y haber terminado en desobediencia, hermano. Sí, yo creo que la sabiduría de Salomón estaba circunscrita a un marco teórico. Es interesante pensar que en el Nuevo Testamento, ustedes eso lo pueden ver y eso está en internet, en PDF. Hay un libro que se llama Palabras griegas del Nuevo Testamento de William Barclay. Y él en un capítulo habla de la mente equipada y analiza 3 palabras en el Nuevo Testamento, que una es Sofía, sabiduría, y se refiere a una sabiduría teórica. Como que nosotros cuando oímos sabiduría pensamos que toma todas las buenas decisiones, sin embargo Salomón no lo hizo. Entonces, Sofía se menciona sobre todo en 1 Corintios 1 como un conocimiento teórico, información, ¿no? Ya es una persona muy culta. Ajá. Pero hay otra palabra que es súnesis, esa aparece en Efesios 3:4. Ahí si lo leen, por favor. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Ahí la palabra conocimiento es súnesis. Y este término describe una sabiduría o un conocimiento crítico, un discernimiento. Entonces sí, hay personas que pueden ser una enciclopedia, ¿no? Conocimiento teórico, acumulación de conocimiento, pero no tienen un conocimiento crítico, no disciernen, no entienden. Y todavía hay otra palabra que es frónesis, algunos dicen prónesis, frónesis que se traduce prudencia. Y esa palabra aparece cuando Jesús habla de los 2 cimientos, dice, os diré a quién es semejante es a un hombre prudente. ¿Mm? Y eso significa inteligencia o conocimiento práctico. Y entonces Salomón evidentemente falló, aunque era una costumbre, pero él exageró al tener tantas esposas. Como alguien comentó, buscar esposas extranjeras. Roboam era hijo de una amonita, que era un pueblo enfrentado con el pueblo de Dios. Y entonces, digamos que ahí se dobló la sabiduría de Salomón. Pero entonces vamos voy a comentar el principio del comentario de Salomón y voy a pedirle que alguien vea el comentario. Lo primero que puse es una concordancia. Me parece que es muy bueno que pongamos una concordancia y lo puse de 2 maneras con Salomón y luego con Roboam, porque se puede poner esas 2 maneras diferentes. Como este es un ejemplo, entonces aquí lo puse como un resumen, pero digamos, todo esto es lo que tenemos que leer para poder escribir algo como esto, ¿no? Tenemos que leer todo eso y irlo entendiendo
para saber que, bueno, qué onda con Salomón, ¿no? Y poder escribirlo de una manera sintética, pero que comunique lo que está en todas esa concordancia. Entonces, es bueno poner todas las citas que podamos encontrar, no escribirlas, nada más ponerlas, y se supone que nosotros ya las leímos, ¿no? Como se supone que ustedes lo leerán. Yo les di algunas citas en el material que se les mandó, pero ustedes van a encontrar más. Busquen todo lo que puedan por cada rey. Y si quieren, hacemos hoy un ajuste, porque quizá 4 reyes son muchos. Ok, entonces, ¿quién hermana Noemí, me ayuda leyendo el comentario, por favor? La nueva que descubrí. Comentario. Salomón alcanzó mayor poder y prestigio que cualquier otro rey en la historia de la monarquía de Israel. Durante su reinado se cumplió la promesa hecha 1000 años atrás a Abraham de poseer toda la tierra prometida, desde el Mar Rojo en el sur y hasta el Éufrates en el norte. La época dorada de Israel que inició David continuó durante los 40 años de Salomón. La obra material de Salomón fue impresionante, aunque para ello construyó un régimen opresivo de impuestos y control que preparó políticamente al pueblo para una rebelión después de su muerte. Ahí faltó un acento en preparó. Bueno, preparó, ese régimen preparó políticamente al pueblo para una rebelión después de su muerte. Está bien. Pastora, ¿nos ayudaría con el comentario sobre la obediencia a la voluntad de Dios? Sí, obediencia a la voluntad de Dios. A pesar de que el reinado de Salomón fue esplendoroso, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre, al final de su vida sus numerosas mujeres desviaron su corazón a los ídolos. Salomón inicialmente califica positivamente en cuanto a obedecer a Dios, y fue durante su reinado que Israel poseyó la tierra prometida desde el Mar Rojo al sur hasta el Éufrates al norte. El principio de su mandato fue maravilloso, pues, y la fama de su sabiduría... Pues la fama, ahí sobró una Y. La fama de su sabiduría, riqueza y esplendor se extendió a tierras lejanas. Una oración memorable se encuentra en Primera de Reyes 8:15. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que con su boca habló a David mi padre y con su mano lo ha hecho. Qué hermosa oración, ¿verdad? Un testimonio. Alguna ocasión que yo he predicado sobre Hebreos 11:1, mi proposición es esta. La fe empieza cuando Dios habla, se ejercita cuando el hombre cree y espera, y se consuma cuando Dios hace con sus manos lo que dijo con su boca, haciendo referencia a esta oración y expresión de Salomón. Sí, gracias, hermana. Entonces, ese es el comentario sobre Salomón y la voluntad de Dios. Hermana Silvia, ¿nos ayuda con la actitud? ¿Anda por ahí Isaac? ¿Isaac? Aquí estoy, hermano. Ok, ¿nos ayudas leyendo actitud ante la autoridad? Sí. Salomón mostró una excelente actitud ante la responsabilidad que implica la autoridad de ser rey, por lo cual buscó a Dios para pedir sabiduría en la dirección del pueblo. Ahí mostró una actitud ante la autoridad. Él había sido nombrado rey y él podía haber dicho, bueno, ahora yo soy rey, ahora yo tengo un proyecto, tengo un plan y lo voy a ejecutar. Pero él hizo algo extraordinario, reconoció una autoridad superior y una sabiduría superior sobre él y entonces solicitó sabiduría. Es interesante que lo que él pidió fue sabiduría para dirigir al pueblo y Dios le dijo, te voy a dar sabiduría para dirigir al pueblo y para muchas cosas, ¿no? Aunque vemos que quizá él no tenía una sabiduría práctica en el sentido de su vida personal. Sí, y luego...
La rebelión de Adonías colocó a Salomón ante la prueba de su actitud en asuntos de autoridad. ¿Por qué? Adonías, Porque Adonías quiso acceder al trono, aunque había una promesa de David de que el que sería rey sería Salomón, y entonces él acudió a su madre para que su madre fuera ante el rey. Es decir, una noción de jerarquías de autoridad que Adonías violó y que Salomón no lo hizo. Sí, perdón. sí, Adonías desafió la autoridad de David queriendo ocupar el trono, pero Salomón, por medio de su madre, acudió a la autoridad de David, rey, para presentar su caso. Respetando la autoridad del anciano rey, cuando estuvo en la autoridad ya en el trono, su primer acto fue uno de misericordia para con Adonías. Okay, entonces cuando cuando a él tocaba ejercer la autoridad, cuando él estuvo en autoridad ya en el trono, su primer acto fue uno de misericordia para con Adonías. Al menos él no decidió matarlo, ¿no? Uh-huh. Dijo, vete a tu casa. Ok. Hermana Carla, ¿nos ayuda por favor con lealtad al culto ordenado por Dios? Sí, hermano. En este aspecto apareció al final de su vida la falla de Salomón. Un triste final para un rey deslumbrante. Primera de Reyes 11, del versículo 3 al 5. Este fracaso al final de su vida trajo graves consecuencias después de su muerte. Fue un poco lo que nos comentó Michelle. Efectivamente, eso trajo o sembró o propició la profecía por medio de la cual se le decía a Jeroboam, por medio de un profeta y de una imagen, al rasgar su capa y dividirla en 2 y 10 partes y entregarle el reino. Pero ahí tendremos algo que discutir, espero no dé tiempo el día de hoy. Hermana Blanquita, ¿nos podría ayudar con Roboam? Bueno, aquí en Roboam está igual su concordancia, ¿no? Donde podemos leer acerca de él y algunos aspectos de la concordancia. Pero si nos ayuda la hermana Blanquita con el comentario. Es dramático considerar el significado de su nombre y que ha hecho engrandecer al pueblo. Casi todos están de acuerdo qué es lo que significa, ¿sí? Ok. A la luz de los acontecimientos de su reinado. A la muerte de su padre, las 10 tribus del norte fueron a Siquem para hacerle rey. A saberlo, Jeroboam regresó apresuradamente a Egipto para encabezar un reclamo, petición. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Primera de Reyes 12:4. Roboam pide 3 días para decidir, y en ellos consulta a los ancianos quienes le aconsejan conceder la petición, aunque parece que no le convenía de todo perder los beneficios del sistema tributario y de control que Salomón había impuesto sobre el pueblo. Así decide consultar también a sus amigos, quienes le aconsejan no solo mantener las duras condiciones impuestas por su padre, sino que amenaza arrogantemente aumentarlas. En vez de engrandecer al pueblo, Roboam causó la división definitiva del reino. Explica el enigmático verso 15 a través de la presencia y la providencia de Dios. Ok, gracias, hermana. Aquí vamos a leer ese capítulo 12, versículo 15,
Y un poco es lo que había comentado Michelle y que yo dije que requería una explicación más amplia a eso. Perdón, ¿qué cita estamos buscando? Primero de Reyes 12. 12. (12:15) dice, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Ok, a eso te referías, ¿verdad, Michelle? Ajá. Es decir, Bueno, yo lo que me refería es que como se había mencionado acerca de Roboam, que si había hecho la voluntad de Dios o no, yo creo que ya no estaba ya en manos de él. Ya el designio de Dios había estado, que venía ya a romperse el reino, pero por situaciones ni siquiera atribuibles a él, sino a su padre Salomón. Entonces, sí es importante, bueno, considero que sea importante eso porque hay situaciones que sí llegan a escapar de la decisión propia, ¿no? Sino que este juicio venía ya desde antes por culpa de Salomón, su padre, ¿no? A eso me refería, pastor. Indudablemente Salomón tuvo una responsabilidad en la formación de su hijo Roboam. Sin embargo, aquí es muy importante aclarar este punto. Por eso se puso ahí explicar el enigmático verso 15 a través de dos enseñanzas bíblicas, que es la presencia de Dios y la providencia de Dios. La presencia de Dios es la capacidad única que Dios tiene para conocer las cosas de antemano, para saber lo que va a pasar. Y la providencia de Dios es la capacidad que Dios tiene, digamos, para que nada lo tome por sorpresa y todo confluya en su plan, para arreglar los eventos de los hombres que desemboquen en lo que Él ha determinado. Pero cuando decimos determinado tenemos que tener mucho cuidado. Miren, vean por favor, hay una polémica entre dos corrientes de pensamiento teológico. Se le conoce como la elección condicional o la elección incondicional. La elección incondicional dice que Dios escogió a los que han de ser salvos porque Él quiso, sin que intervenga absolutamente nada, simplemente porque Él quiso. El problema ahí es que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué habría de hacerlo en ese caso? Es decir, Dios dijo, estos se van a salvar y estos no se van a salvar. Y el argumento a veces que se nos da es, pues Dios es soberano, Él no tenía por qué perdonar a nadie y decidió perdonar a unos y a otros no. Ajá. La explicación de la elección condicional dice que Dios sabía algo antes, que Dios conocía algo antes de aquellos a los que Él escogió. Es decir, que Dios sabía cuál iba a ser la respuesta. En San Juan capítulo 3 se dice de manera repetida, el que cree, el que cree, el que cree. Es verdad que Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero algunos derivan de ahí que el hombre no debe dar ninguna respuesta
al ofrecimiento del Evangelio, que Dios es el que lo decide. Sin embargo, lean Romanos, alguien prepare Romanos 8:29 y Primera de Pedro 1:2. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre los muchos hermanos. ¿El 29 nada más, pastor? Sí, nada más. Entonces, Él predestinó a los que antes conoció. La construcción es muy extraña, ¿no? En griego es mucho más claro. Primero los conoció y luego los predestinó. Ahora lean 1 Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ok, entonces elegidos según la ¿qué? Presencia. La presencia. Elegidos según el conocimiento previo de Dios, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces, la presciencia es un atributo divino que consiste en saber las cosas de antemano, en conocer las cosas de antemano. Hermano, Sí. hermano, ¿esa es la predestinación? La predestinación, según en Romanos 8:29 que acabamos de leer, la predestinación es el ser semejantes a Jesús. Estamos predestinados a ser semejantes a ser hechos semejantes a su Hijo Jesús. La iglesia existe en uno de sus propósitos, según Efesios 4:13. La iglesia existe para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, conocer a Jesús, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, que así será. Nos dice ahí, amados, ahora somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. Ya hemos nacido de nuevo, ya hemos sido reconciliados, ya tenemos derecho al perdón de pecados, ya somos sus hijos. Dice, pero y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. La obra no está terminada. Estamos siendo perfeccionados, santificados. Pero termina diciendo, pero sabemos que cuando Él se manifieste, tiene una implicación escatológica y una aplicación pertinente actual. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces la predestinación es el que Dios de antemano, pero por haber conocido cuál sería nuestra respuesta al Evangelio, Él nos predestinó a ser como Cristo. Por eso dice ahí en Efesios 1:4, yo creo, ¿no? ¿Cómo dice? A ver, leando, por favor, es que bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de que naciéramos. Mi historia y su historia empezó en la mente y el corazón de Dios desde antes que naciéramos, antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro dice que el Cordero inmolado estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo hizo Dios eso? Por su presencia. Porque Él sabe desde antes que naciéramos todo lo concerniente a nosotros. Ustedes leen el Salmo 139, ahí habla de que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, desde que éramos un embrión, y que en su libro están escritas todas las cosas que luego fueron formadas.
Algunos piensan que se refiere solamente al cuerpo, pero pues eso Dios ya lo sabía. Es muy probable que se refería a todo lo que íbamos a hacer en nuestra vida. Él sabía que el 18 de mayo de 1980 yo iba a escuchar un mensaje en el que se hablaba acerca de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, y que el predicador iba a decir que el predicador ya no vive aquí en la tierra de los vivientes, pero que el predicador iba a decir: la que era estéril dio a luz por cuanto nada hay imposible para Dios, y que esa palabra que está en la Biblia, que es la palabra de Dios, iba a romper todos mis esquemas argumentativos, iba a penetrar y yo iba a pedir su misericordia. Él ya lo sabía. Eso es presciencia. Hermano, entonces, perdón, hermano, entonces puedo decir que Dios conoce, y lo sé, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Dios conoce los que han de ser salvos, pero aún así Él mantiene la invitación abierta a la salvación. Sí, porque Él lo conoce, pero el hombre lo determina con su decisión. Sí. Que es el caso de Roboam. Roboam no estaba condenado a hacer lo que hizo. Lo hizo por una estructura de su carácter. Pero no podemos responsabilizar a Dios de lo que Él hizo. ¿Sí? Aunque Dios profetizó, a veces ¿Perdón? A veces decimos, no, es que Dios es que a veces, de alguna manera, lo que usted menciona, a veces se justifica el hombre cuando está pasando por algunas situaciones, es que dice, no, es que Dios me mandó esto para ver qué respondía yo, y no, cuando que muchas veces, por ejemplo, en este caso, Roboam decidió no obedecer, no prestar atención al consejo de los ancianos. Y muchas de las circunstancias, por ejemplo, en el caso de Israel, que por su desobediencia, por la idolatría, después vino el cautiverio, porque así lo decidieron, porque profeta hubo, palabra hubo, pero no prestaron atención. Sí. Por eso yo quise que, bueno, eso yo lo puse, yo no sabía que hoy íbamos a exponer esto, pero bueno, pues así ocurrió. Pero este hecho se explica por la presencia de Dios. Dios ya sabía cómo iba a ser educado Roboam, Dios ya sabía cómo iba a ser Roboam, Dios ya sabía que el pueblo le iba a decir, oye, pues aligéranos el yugo que tu padre nos dejó. Dios ya sabía que Roboam iba a pedir consejo de los ancianos. Dios ya sabía que él iba a desechar el consejo de los ancianos. Dios ya sabía que él le preguntó a sus amigos porque quería oír otra cosa, y lo que sus amigos le dijeron le pareció bien a él. Y en ese momento, él, sin saber, bueno, estaba comprobando que lo que Dios había visto era verdad. Y por eso la presencia de Dios nos explica, en este caso, el asunto de Roboam, o nos explica nuestra elección. Y la providencia de Dios es lo que hace confluir los actos de los hombres hacia el propósito de Dios. Quiero que leamos unos versículos del Salmo 2, por favor. Que alguien lea algunos versículos, yo creo como hasta el 6. ¿Desde el 1, pastor? Sí. Dice, ¿por qué se amontonan las gentes? Amotinan. Piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y
de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Hasta Ok, ahí, hermano? hasta ahí. Entonces los reyes, está hablando que los reyes planean. Alguien busque por favor Hechos 4, yo creo del 24 hacia adelante. Ahí los reyes, se ve proféticamente que los reyes están planeando algo contra Dios y contra su ungido. Y entonces ellos hacen planes y Dios lo está viendo desde el cielo. Y bueno, ahí dice el salmista, se ríe, ¿no? Porque dice, están haciendo lo que yo sabía que iban a hacer, pero esto yo lo voy a transformar en algo bueno para mi proyecto, para mi propósito. Quizá por eso dice Romanos 8:28, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados, porque Dios puede sacar cosas buenas de las circunstancias malas. Qué mensaje para este tiempo, ¿verdad? Dios puede sacar cosas buenas de las circunstancias malas. Bueno, les pido que oren por mí, porque el sábado tuve que ir y no me pude negar. El sábado tuve que ir a un velorio y un sepelio de una persona que murió de COVID. Y la verdad es que yo fui con mucho temor, debo ser honesto. Y entonces les pido que oren por mí. Claro que sí. Pero necesitamos pensar que Dios puede sacar cosas buenas de las circunstancias malas por su providencia. Ajá. Entonces, el que decidió no obedecer al consejo de los ancianos fue Roboam. Sin embargo, Dios tomó esa circunstancia y la condujo a sus propósitos. ¿Cuál era realmente el propósito de Dios? Acuérdense que en una ocasión cuando estudiamos números, hablamos o expusimos la voluntad soberana de Dios y la voluntad permisiva de Dios, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Ok, bueno, es lo mismo, ¿no? Hay cosas que Dios iba a permitir. Dios no quería que el pueblo se dividiera, pero Dios lo permitió, pero eso lo enderezó a su proyecto. En realidad, los 17 primeros libros de la Biblia nos hablan de una familia que, perdón, una familia que Dios diseñó para que de ahí viniera el Mesías, y él quería un pueblo santo, pero ese pueblo falló, fracasó. Sin embargo, Dios usó eso para darle oportunidad a los gentiles. Si ustedes leen los capítulos 9 al 11 de Romanos, verán que la detracción de Israel fue la oportunidad para nosotros. Sin embargo, Dios traerá a su pueblo nuevamente. Entonces, esa es la providencia de Dios, que sabiendo él todo lo que va a pasar, arregla para que todo confluya a su plan de redención. A ver si pueden leer, porque leímos el Salmo 2, y ahí en el capítulo 4 de Hechos, los discípulos hacen referencia en una oración a ese salmo. ¿Cómo dice? El 4:24, ¿verdad? Uh-huh. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Sigo? Sí.
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Gracias. Entonces ellos hacen referencia a ese salmo y lo contextualizan a lo que pasó en Jerusalén, de cómo se confabularon dos reinos o el Imperio Romano y el reino de Israel, de Judá, con el remanente de Israel, para matar a Jesús. Pero dice, todo esto tú lo habías determinado de antemano. Ellos creyeron que ellos decidían y que ellos estaban haciendo. Bueno, sí decidieron hacerlo, ellos lo mataron. Esteban los acusó y Pedro los acusó a los judíos. Ustedes lo mataron, ¿no? Ellos decidieron, pero Dios ya lo sabía y acomodó todo eso para que sus propósitos se cumplan. Entonces, esa es la explicación del versículo 15. Y Roboam podía haber obedecido la voz de Dios la voz de Dios que se expresó por los ancianos, porque después de hecho 2 veces lo hace. Yo creo que aquí está a ver, para terminar, ¿quién me ayuda a leer la obediencia a la voluntad de Dios en la vida de Roboam? Eso es interesante, porque vamos a ver que él podía haber obedecido a Dios siempre, porque lo hizo al menos 2 veces. Vamos a leerlo. ¿Quién lo lee, por favor? Obediencia a la voluntad de Dios. Los versos 21 y 22 del capítulo 14 de Primera de Reyes mencionan el reinado de Roboam y la evaluación que Dios hizo del mismo. Es muy interesante considerar detenidamente el versículo 22, ya que dice, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. El reinado de Roboam es duramente condenado, pero no se menciona su nombre en esa reprobación. ¿Por qué? Creo que la respuesta la encontramos en los versos 18 al 24, capítulo 12. Explicar la obediencia de Roboam a la voz profética de Dios, sin embargo. Leamos primero este capítulo 12, versículo 18 al 24. Del 18 al 24, ¿verdad? Ay, sí. No. Sí. Pero... ¿Lo leo, hermana? Sí. Léalo, hermana. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová,
No vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Interesante, ¿no? Aquí se sujetó Roboam y se sujetó el pueblo a la palabra de Dios, a la palabra profética de Dios. De manera que Roboam podía haber obedecido a Dios desde el principio. Aquí vino, y bueno, después hay otra ocasión en la que viene también una voz profética y él obedece. Pero quisiera dejar claro que no podemos responsabilizar a Dios de lo que hizo Roboam. Dios en su presencia sabía lo que haría Roboam y en su providencia encaminó eso al propósito que incluía que el reino se dividiera, que incluía que fuera castigado el pecado de Jeroboam y de las tribus que se fueron en el año 722 con el primer cautiverio, y que los reyes de Judá, descendientes de Roboam o de esa dinastía, fueran llevados cautivos en el 586, pero también que luego Dios despertaría el espíritu de Zorobabel y movería el corazón y el pensamiento de un rey, Artajerjes, para dar un decreto para que pudieran regresar, y entonces ellos regresaron en el tiempo de Esdras y de Nehemías. Entonces, hasta ahí es el estudio de nuestro material de los libros históricos que nos dejan la enseñanza de cómo Dios llamó a un hombre, Abraham, y de ese hombre que tenía 75 años cuando lo llamó y que tardó 25 años o 26 años en que se cumpliera la promesa de un hijo. Con el capítulo 21 de Génesis nace Isaac, de Isaac nacen 2 hijos, Dios escoge a uno. ¿Por qué? Pues porque sabía lo que iba a hacer Esaú y lo que iba a hacer el terrible Jacob, pero luego Dios tiene un trato con Jacob y le cambia el nombre. Y entonces ya se llama Israel. Por eso Isaías 43 dice, Dios le habla y le dice, yo soy creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Entre el nombre de Jacob y el de Israel hay una formación de Dios. Y entonces de ese hombre de Jacob, que es Israel, nacen cada uno de las 12 tribus de Israel, que después irían a Egipto en tiempo de José, y a la muerte de José, cuando muere el faraón que no conocía a José, los esclavizan, pero Dios luego manda a un libertador en la persona de Moisés, y es un legislador y los lleva por el desierto y les da una forma de nación, y utiliza a Josué para introducirlos a la tierra prometida. A la muerte de José viene un desorden, y viene, lo estudiamos también, viene, digamos, 4 características: apostasía, opresión, clamor y liberación. Y entonces ya entramos al estudio de la monarquía. Los primeros 3 reyes, el Reino Unido, y a partir de Roboam, con Jeroboam, los reinos divididos. Entonces, espero que esto que vimos hoy, aunque no lo terminamos, pueda ayudar para que hagan ustedes su tarea y su participación. Miren, vamos a hacer una cosa. Escojan uno de los 4 reyes y hagan su ensayo comparándolo con uno de los reyes buenos de Judá. ¿Está bien? Sí, pastor. Sí. Escojan uno de esos reyes, son representativos. Todos ellos hicieron lo malo a los ojos de Jehová. Saquen a los que hayan sido de menor importancia. Escojan uno de ellos, el que consideren más importante, y entonces, bueno,
no sé, hermana Noemí, ¿usted prepararía su material para la próxima semana? Sí, Sí, ok. nada más que me surgió una duda, hermano, porque viendo la tarea de Carla y de Isaac, ellos utilizaron reyes consecutivos, por así decirlo, pero según lo que yo había entendido es que eran 2 reyes del norte y 2 reyes del sur. ¿O me equivoqué? Sí, yo escogí a los reyes de alguna manera, sí con un poco de sucesión, pero eran 2 reyes del norte y 2 reyes del sur. Pero como en realidad parece que sería muy, muy extenso para el tiempo que tenemos, escojan a un rey representativo de ellos. El que ustedes elijan está bien y lo van a comparar con el rey que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. ¿Sí se Ok. entiende esto? Sí. O sea, de los 4 reyes que nos habían tocado según nuestro módulo, de esos vamos a elegir solo uno y lo vamos a comparar con uno bueno que nosotros queramos. Sí, a menos que haya alguien que ya haya avanzado con varios reyes, pues gracias a Dios, qué bueno, ¿no? Okay. ¿Está bien? Sí, hermano. Yo voy a ver si puedo darles el orden. La semana que entra estaría el hermano Alejandro y la hermana Marta y Noemí, como si empezáramos, y hoy fue como tomar un ejemplo de lo que yo les mandé. Luego seguirían Carla e Isaac, luego Jonathan, la hermana Silvia, la hermana Blanquita, Claudia y Michelle, ¿ok? En ese orden. Sí, pastor. Bueno, les agradezco muchísimo su paciencia, su tiempo. Y gracias a Dios. Les pido que oren por mí, hermanos, que Dios me dé. Sí, hermano. Sí, que Dios le guarde. Que primeramente Dios no pase nada. Sí, primero Dios. Les mando un saludo a cada uno de ustedes. Gracias, hermano Luis, si anda por ahí. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Gracias, igualmente. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Buenas noches.